con ustedes. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre lo que está pasando? Porque los tiempos se van alargando de este conflicto y las derivaciones son más o menos las que venimos conociendo, ¿no? Sí, así es. Yo desde un primer momento planteé que Estados Unidos, al ingresar a esta guerra sin una estrategia clara y básicamente arrastrado por Israel, ya eso partíamos de la base de una perspectiva muy complicada. Vos fíjate que, como bien decís, ya vamos 62 días y en este momento, si tenemos que definir la situación, es como una suerte de estancamiento donde no hay una perspectiva de negociación, no hay una agenda clara y hay como una suerte de doble bloqueo entre Estados Unidos y los iraníes que tratan de dejar pasar los barcos que ellos quieren, pero Estados Unidos interviene con el riesgo permanente de que haya algún incidente. De hecho, ya ha habido cargueros que han sido atacados, ya ha habido barcos incautados también por los Estados Unidos, y esto tiende a prolongarse. Esa sería la principal conclusión. Y vos bien marcabas también el impacto, no solo en el mercado petrolero, en el precio del crudo, básicamente, que está en niveles récords de los últimos años, sino los fertilizantes, que es algo muy importante, como ustedes saben, para el sector agropecuario. Y hay una cuestión, no solamente el precio, es la disponibilidad fáctica, es la posibilidad real de transportar esos fertilizantes que tienen que salir en gran parte a través del Estrecho de Hormuz. Así que hay países que por ahora no, pero en algún plazo de tiempo no muy prolongado, se pueden ver realmente complicados la producción agropecuaria en muchos países. ¿Se puede proyectar en el tiempo lo que pueda llegar a ocurrir? Porque daría la impresión de que Irán está cómodo en esta no negociación y Estados Unidos se muestra incómodo con esta respuesta y descolocado con esta respuesta de Irán, ¿no? Ahí tenés un muy buen punto porque yo creo que el manejo de los tiempos y la iniciativa, por más que Estados Unidos no lo reconozca, lo tiene Irán, que efectivamente se siente muy cómodo en esta situación. Su estrategia defensiva histórica ha sido diseñada para obstaculizar y generar una situación disruptiva en ese estrecho de Hormuz. Ellos saben que es el talón de Aquiles de cualquiera que quiera atacar, ¿sí? Y obviamente también de los vecinos del Golfo, que si uno hace el balance real, son los países más afectados por todo esto, Ujú. ¿no? Tanto en términos de la destrucción que han sufrido algunas infraestructuras que van a llevar miles de millones de dólares y años en ser reconstruidas si la guerra terminase hoy, pero además por digamos, la imposibilidad que tienen de seguir produciendo y de vender su producción. Ujú. Así que es una perspectiva muy complicada, es muy difícil decir cómo se resuelve y cuándo se resuelve esto, porque tenemos además a cargo de Estados Unidos un personaje que es totalmente impredecible, ¿no? Que ha amenazado con eliminar la civilización iraní, después se ha dicho que los iraníes que estaban negociando en Pakistán eran geniales y que el mediador, que era el jefe del ejército de Pakistán, era uno de sus mariscales favoritos y al otro día canceló la nueva ronda de negociaciones y ahora amenazó de vuelta con ataques sobre la infraestructura. Es muy difícil la predicción de cómo esto puede seguir, lamentablemente. Patricio, ¿podemos hacer un muy breve recuento y viaje en el tiempo 60 días atrás para recordarnos el motivo de intervención en Estados Unidos y la finalidad por la cual entró en este conflicto y lo que tiene que pasar para que termine también? ¿Qué pretende cada parte? Este es otro punto muy relevante porque al día de hoy, día 62, no se sabe bien por qué Estados Unidos inició esta guerra. Mi hipótesis, que yo la sigo sosteniendo desde que arrancó esto, es que la iniciativa fue de Israel. De hecho, esto ha sido básicamente reconocido hasta por un documento del Pentágono que se filtró hace, creo que fue la semana pasada, donde decía, para apoyar no decía iniciativa, pero usaba otra terminología ante la amenaza que sentía Israel y la necesidad que tuvo Israel de atacar, Estados Unidos fue en ayuda de su aliado. La terminología es algo así parecido, esto, como te digo, está puesto hasta en un documento. El secretario de Estado Marco Rubio en un momento se le escapó esto también al principio. Israel, sabíamos que Israel iba a atacar, entonces nosotros no podíamos quedarnos atrás. Después se tuvo que desdecir porque lo contradijo a Trump.
Bueno, toda una situación de desorden interno que hay en Washington, pero no solamente en la gestión de esta guerra, sino en otros temas. Y bueno, este es un tema más que lamentablemente muy serio que cae en ese desorden. Y no está claro porque vos el día 27 de febrero, si nos retrotraemos a esa fecha como vos bien estás Ujú. sugiriendo, había negociaciones en Ginebra donde los iraníes estaban a punto de firmar un montón de concesiones, incluido la desactivación del programa de enriquecimiento de uranio, que fíjate que es uno de los temas que ahora le está pidiendo Trump. Claro. Y los iraníes que dicen, no, vamos a negociar otras cosas, ahora queremos cobrar peaje, ahora queremos que nos paguen los daños Ujú. de la destrucción que nos hicieron, no queremos compensaciones. Es decir, en este momento los iraníes están en una situación más favorable que el 27 de febrero en la mesa de negociaciones, lo cual es una catástrofe en términos diplomáticos porque esta guerra era totalmente evitable, esa es la conclusión, ¿no? ¿Y cuáles son las potenciales consecuencias para el mundo? Porque estamos viendo que uno de los productos que atraviesa a todos los costos, que viene evolucionando y mucho y tiene enorme volatilidad, es el petróleo. Esto Mm. significa energía más cara también para los países desarrollados, con procesos inflacionarios a los que ellos no están tan acostumbrados como si nosotros. ¿Qué ves desde ese punto de vista y cómo puede llegar a afectar en un contexto más inflacionario para países desarrollados el tema de el comercio internacional también, ¿no? Mira, ustedes saben cómo es la cuestión de los mercados. Uno puede decir, hay un precio relativo que ubicado en cierta posición va a beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Por ejemplo, un gran productor de petróleo se supone que tendría que ser beneficiado. ¿Quién es el mayor productor de petróleo del mundo en este momento? Estados Unidos. Ujú. ¿Qué le está pasando? Está teniendo inflación en los precios de los combustibles y lo están sufriendo los consumidores, ¿no? Más allá de eso, que cuando hay un salto tan grande, hasta lo sufren quienes más producen ese bien, vos fíjate que la volatilidad acá es el problema. ¿Cómo se pueden prever inversiones si hoy el petróleo está en 110, por ahí dentro de una semana está en 80? Eso paraliza decisiones de inversión, ¿sí? Más allá de la ubicación donde quede el precio, a quién beneficia, a quién perjudica. Y por supuesto, quienes más dependen de la importación son los que están sufriendo. Fíjate, los países asiáticos están teniendo un impacto, Japón, Filipinas, Corea del Sur, incluso China, por supuesto, que son grandes importadores, están teniendo un impacto muy fuerte y esos países no pueden soportar que esto se prolongue mucho más en el tiempo. Esto es más grave que la guerra en Ucrania en términos del impacto en los mercados, ¿sí? Por la cuestión de que más del 20% del petróleo global pasa por ese estrecho. Y con el Mar Rojo, que es el otro estrecho que está ahí del otro lado de Arabia Saudita, digamos, para que la gente se ubique, Ujú. con serio riesgo también de quedar perjudicado. Porque acá, si uno dice, bueno, proyectando esto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, que esta guerra se siga expandiendo en otros países de la región y que no tenga un final claro a la vista. Tenemos el caso de Ucrania, 4 años, ¿sí? Esto tranquilamente se puede prolongar en el tiempo y ese es el miedo, ese es el temor de los grandes inversores y de quienes dependen de todos estos productos, ¿no? Patricio, ¿hay alguna mirada en particular de la decisión que tomaron los Emiratos Árabes de salirse de la OPEP en este contexto en las últimas horas? Bueno, este también es un punto, quizás el más relevante, es la novedad de mayor relevancia de las últimas horas. Emiratos Árabes hace tiempo que tenía una disputa interna sobre las cuotas. Viste que la OPEP es un cartel que distribuye cuotas de producción y ellos, históricamente, desde el 60 y pico de que existen, tratan de regular, incidir en los precios del petróleo, ¿no? En beneficio, obviamente, de los países que producen. Bueno, había diferencias que venían con Arabia Saudita, que es el país dominante por las cuotas, y lo que hace la guerra es precipitar una decisión de Emiratos Árabes para tener más independencia. ¿Qué quiere hacer Emiratos Árabes ahora? Aumentar significativamente su producción para poder salir de este pantano de la guerra y de este impacto económico tremendo Claro. que ha tenido. Cuidado que es lo que piensan otros países como Irak también, ¿eh? Y otros que también son miembros que dicen, pará, va a venir lo que viene ahora, a partir de ahora nosotros necesitamos producir más y aprovechar los precios altos, ¿no? ¿Y eso qué genera? Más incertidumbre y más volatilidad, ¿sí? Más dificultades de regular y de estabilizar el precio del petróleo y sus derivados. Eso es lo que se viene. Cuidado, te concluyo con esto, quizás Emiratos Árabes no es el único país que próximamente pueda abandonar este cártel, ¿no? de productores. Patricio, bueno, te agradecemos mucho este contacto
muy interesante la charla porque daría la impresión de que no sé si hay algún beneficiado con todo este conflicto que se está desarrollando y que todavía no sabemos con cierta certeza cuándo podrá llegar a concluir, ¿no? La última sería, ¿hay algún beneficiado de todo esto? Mira, cuando hay una guerra de estas características en un lugar tan estratégico, ya lo vimos en otros momentos de la historia, con potencial, no quiero ser tremendista, pero esto tiene potencial de ya convertirse en una guerra mundial, porque nosotros tenemos otra gran guerra en el corazón de Europa, ahora está sucediendo esto en Medio Oriente, las conexiones ya son muy evidentes, ya la economía global está en una situación de guerra, ¿sí? Por todo este impacto. Todos pierden. Si yo tengo que decir una frase final es todos pierden y fíjate vos, los poderosos del sistema, los más poderosos están perdiendo. Tanto el que inició la guerra Estados Unidos como China y otros actores muy importantes que están perdiendo también. Valoramos mucho tu participación en la mañana de Mercado Visión, Patricio. Abrazo grande. Un gustazo, que sigan bien, muchas gracias. Patricio Justo, muy interesante la Mm. charla, ¿no? Un contexto que, de acuerdo a la dinámica de las cosas que trae este conflicto, hace todavía la economía mundial mucho más imprevisible.